Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia a cada uno de ustedes en el libro de Juan, por favor. Juan, capítulo 8. Que no es el pasaje base, porque vamos a estar hablando de Nehemías en el día de hoy. Vamos a estar estudiando el libro de Nehemías. Así que si quiere busque Juan 8:42 y de ahí busque Nehemías. Juan 8, y porque después nos vamos a ir a Nehemías. ¿Okay? Nehemías capítulo 4 es el que vamos a estar viendo también esta noche. Versículo 41, el Señor justamente le habla a algunos hombres en los tiempos que Jesús vino. Y ahí en el versículo 39, si quiere, porque ellos sacaron, es como cuando usted saca su currículum familiar, y ese día el Señor estaba hablando con unos hombres, unos judíos, y sacaron su currículum. Y en ese currículum le quisieron decir al Señor: Señor, mira quiénes somos nosotros. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Cómo se le conoce a Abraham? Padre de la fe. El padre de la fe. Bueno, nosotros somos del más pagano que Abraham, el padre de la línea de Israel. Porque acuérdense que el pacto que Dios hizo, el primer pacto que hizo, lo hizo con Adán, estamos hablando del Adán, el pacto que había ahí, pero no, hablemos del pacto que se podría decir religioso. Lo hizo con el pueblo de Israel a través de Abraham. No involucre a Noé, no involucre a Job, porque Dios no tenía un pacto con ellos, sino el primer pacto que Dios hace a nivel de sus seguidores iba a ser con Abraham. Y le dice el Señor a Abraham: tú vas a ser padre de naciones, de ti va a venir mi pueblo, de ti va a venir el Mesías, y así sucesivamente. Ese es el pacto. Entonces ellos, como descendientes de Abraham, ellos sacan pecho y dicen: respondieron nosotros padres a Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras, ¿qué dijo? De vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. ¿Quién es su papá? Dios, según ellos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y si ustedes pueden ver en este texto, podemos ver justamente que Dios, junto con Jesucristo, estando obviamente en su carne, siendo Dios, le hace una memoria a ellos y nos trae memoria también a nosotros. Dice: hay dos padres, y eso es algo que es así en todos los lugares: o es del diablo o es de Dios. Aquí, inclusive, si alguien dice: no, yo soy ateo, no creo en el diablo, ¿qué diría el Señor Jesucristo? Es del diablo. Hay dos solamente hijos: los hijos del diablo, los hijos de Dios. ¿Y por qué quiero hablar acerca de esto? Porque tiene que ver mucho con Nehemías. Cuando uno mira la historia y mira la Biblia, uno empieza a ver, como lo veíamos en la mañana, los que estaban pendientes en la mañana escucharon el sermón, es que también hablamos de Egipto. Egipto representa al mundo, el faraón representaba a Satanás. Y la Biblia siempre, y el otro día hablábamos ahí con algunos estudiantes del instituto, hablábamos de que Cristo está en toda la Biblia. Y los principios de Dios están en toda la Biblia. Entonces, cuando vemos nosotros, por ejemplo, si hablamos y leemos la historia del Arca del Pacto,
usted se va a dar cuenta justamente de que tiene un acto simbólico. Si hablamos del arca de Noé, un acto simbólico. Si usted habla del sumo sacerdote, un acto simbólico. Todos esos actos simbólicos, ¿a quién se refieren? A Jesucristo. Y que para los alumnos es una regla de interpretación de la Biblia, que cada vez que usted lea la Biblia tiene que pensar que es cristocéntrica, y más que pensar, tiene que creer que es cristocéntrica. Entonces vamos a hablar justamente de una tipología. En este libro tiene que ver este sermón con lo de la mañana, porque dentro de la mañana yo decía, hoy en día posiblemente estamos escuchando más al mundo que escuchando lo que dice Dios. Y la gente escucha al mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y si estamos escuchando al mundo, las obras de Satanás, posiblemente estaríamos haciendo. Vamos a orar para después leer Nehemías. Vamos a estar viendo el capítulo 4, ahí una gran historia de cuando están reconstruyendo los muros y cómo viene un tipo de Satanás que es Sanbalat. ¿Se acuerdan? ¿Ha escuchado hablar de él? Sanbalat es un tipo justamente de Satanás, como ataca en la mente de los creyentes. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche, Padre, por estar dándonos la posibilidad de poder estar escuchando estas palabras. Rogamos, Dios, que nos estés dando entendimiento y a través de tu Espíritu Santo nos abra mucho más allá en nuestra mente para poder comprender tu palabra, y que realmente cada vez, Señor, yo sé que cuando hablamos de Satanás sabemos que él pone oposición. Así que te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú estés en medio de nosotros, Dios, quitando toda distracción en nuestra mente, concentrándonos aquí y en nuestros hogares para poder escuchar diligentemente la palabra de Dios. Como dice ahí también en el libro de Nehemías, dice que la gente, cuando fueron abiertos los libros, la gente, cada uno, desde el niño hasta el más grande, escuchaban atentamente la palabra de Dios. Que así sea en esta noche, Dios. Bendice, Dios, a cada uno de nuestros hijos. También oramos y seguimos orando por el hermano Manuel Pino, que el Señor siga haciendo su obra. Damos gracias a Dios, Señor, porque en menos de 24 horas los médicos están asombrados, Señor, de lo que estás haciendo, cómo recuperó parte, un poquito del movimiento de la mitad de su cuerpo y en tan poco tiempo. Así que Dios sigue obrando en su vida y también animando y dando mucha fortaleza a la hermana Oti en todo lo que está pasando y a su familia en sí para seguir batallando con todo esto. Gracias, Padre, que te vea glorificado en cada cosa que sucede en esta iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí en el libro de Isaías, que diga de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Una de las cosas que más enoja a Satanás, y sabemos por si acaso a través de su escritura, una de las cosas que más odia es que más gente vaya conociendo a Cristo. Él va perdiendo ventaja. Aunque alguno podría decir que el cristianismo va creciendo paulatinamente, de a poco, pero ¿sabe qué? Miremos ese poco. Ese poco ya le hemos robado porcentaje a Satanás, ya le hemos quitado un porcentaje a él. Entonces, cuando vamos a mirar realmente la palabra de Dios, vamos a estar viendo de que nuestra vida, que antes, y dice la Escritura, ¿se acuerdan? Hay un pasaje donde la Escritura nos dice, donde Pablo dice, ustedes antes erais vosotros hijos de ¿quién? Del diablo. Lo dijo textual el apóstol Pablo en sus cartas. Dijo, ustedes antes, habló en tiempo pasado, antes que usted conociera a Cristo como su Salvador. Mire, claritamente, no se lo mando a decir con nadie, usted era del diablo. Y yo también. Cuando antes de convertirme, yo me convertí alrededor de los 14, 15 años, cuando me convierto, antes de eso era hijo del diablo. Y las obras de mi padre, el diablo, en aquellos años, hacíamos. Y aún así, después que me convierto, cada uno de nosotros, tú y yo, empezamos con una batalla, ¿o no? ¿Usted no batalla? A lo mejor hoy en día, yo por ejemplo, a mis 40 y algo, yo puedo decir, doy gracias que no peleo con lo que peleaba hace 20 años. Sí, pero hace 20 años sí tuve batallas importantes en mi vida, en mi juventud, en el comienzo de mi matrimonio. ¿Y sabe quién estaba ahí constantemente al lado mío, metiendo bulla?
no mi señora, el diablo. Muchos de ustedes tienen la ventaja maravillosa de vivir en la ciudad, pero ventaja en algunas áreas, porque yo, que vivo en el campo, tengo unas espectaculares que ustedes no tienen. Yo no escucho autos pasando por afuera de mi casa. A ver, usted sí. Yo vivo tranquilo, no hay bulla, un montón de cosas. Pero ¿sabe que una de las cosas que se viven en el campo? Yo digo que no sé, pero en las partes que voy, los famosos zancudos. ¿Ha vivido alguna vez con zancudos? Bueno, en su casa, quizás aquí en la ciudad, uno de vez en cuando se mete a la pieza, pero los que vivimos en el campo, no es uno. Antes de dormirme, yo le dije a mi señora, antes de acostarme me voy a dedicar a matar zancudos. Vulgarmente me miré a 5. Me eché a 5. Soy bueno para matar zancudos. ¿Y sabe qué agarro? Una bolera. Y una de las cosas, yo agarro la bolera y miro el zancudo, 2-3 metros, y de aquí le queda. ¿Ahí estaba ahí? Pregúntenle a mi señora, ¿cómo mato zancudo con una bolera? ¿Vida? ¿Ve? Y me acuesto, apago la luz y adivinen qué pasa. Se prende la luz y se esconde. Yo solamente quiero hacerte y te quería explicar esa ilustración. Satanás es exactamente igual. Cuando usted apaga la luz, aparece. Cuando usted baja las defensas, aparece. Y dice la Escritura en Efesios que nuestra lucha es justamente ¿dónde? Aquí arriba. Nuestra lucha que no es contra sangre ni carne. Por eso yo no sé por qué peleamos a veces con mi señora. Si esa lucha a Dios no le interesa. ¿Por qué peleo con personas si esa lucha a Dios no le interesa? Dios dice que tenemos que estar preocupados de la lucha que tenemos con huestes espirituales de maldad de las regiones del celeste. Y para eso pongas el yelmo de la salvación para soportar los dardos del maligno. El yelmo sabemos que es la palabra de Dios. Por eso medite de día y de noche en su palabra y lo va a estar protegiendo. Dice ahí en el libro de Nehemías capítulo 4. ¿Se acuerdan que Nehemías tenía una carga al ver a Jerusalén, su ciudad destruida, los muros en el suelo? Él habla con el rey y el rey le da la posibilidad de que vaya a un bosque, saque madera para ir a reconstruir los muros. Y vemos que él fue creativo, porque lo único que Dios permitió, voy a hablar de Dios a través del rey, es que llevara madera. ¿Usted construye muros con madera? ¿O los muros de Jerusalén son de madera? ¿De qué son? De piedra. ¿Pero sabía usted cómo se construyen los muros? Usted tiene que hacer un esqueleto de madera para poder tirar lienzas y poder sostener algunos puntales mientras va fraguando un poco todo lo que usted va echando. Y es por eso que va a haber como andamios alrededor de los muros. Le dijo, lleva madera, el resto tienes que sacarlo de ahí mismo, reutilizar lo que tienes en el piso, los muros que estaban caídos. Hasta que él empezó a construir y justamente cuando uno empieza a construir, y quiero referirme a que cuando tú conociste al Señor Jesucristo, tenías que empezar a reconstruir los muros que venían caídos desde tu nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nacimos con los muros caídos? ¿No? ¿Sí? ¿Está un poco imaginativo bíblicamente ustedes, los que están aquí? Todo es simbólico en la Biblia cuando usted lo lee y le va a dar un sentido. Los muros fortificados, justamente nuestros muros antes de Cristo estaban en el suelo. Y cuando usted se convirtió, esos muros a través de obra del Espíritu Santo, Nehemías reconstruye. Lea siempre la Biblia de esta manera. Dice versículo 1. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro,
se enojó. Piense usted, cuando el Espíritu Santo empezó a edificar su vida en el día en que usted se convirtió a Jesucristo, ¿qué sucedió en ese mismo instante? ¿Qué pasó con Satanás? Se enojó. Y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, las huestes que hacen estos débiles judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, los derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecios. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por el despojo de la tierra de su cautiverio. El baldón es ¿cómo se llama este asunto? Cuando los frailes se ponen un cordel. Ya. Y ese a veces la arrastraba, entonces échaselo al hombre y váyase. Ya, a eso se está refiriendo la faja. Eso es la faja. Y dice, porque yo sé que alguno de ustedes dijo: ¡ah, qué faldón! Siempre a uno le pasa cuando lee la Biblia. ¿Qué faldón es eso? Dice versículo 5: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo no tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes y los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No quiero instaurar el pánico, pero gran parte de muchas de las cosas que hoy en día se ven en el mundo tienen que ver, muchas, no todas, con conspiraciones, y ojo, siempre con la iglesia. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, o a veces no investigan un poquito más, como siempre han tratado de destruir la iglesia. Y estoy hablando, y usted se va a dar cuenta, para los que están estudiando historia de la iglesia, desde el año 30, desde que la iglesia se empezó a levantar como tal, con la muerte de sus discípulos, inmediatamente hubo ataque de Satanás. Y sabías, por si usted no lo sabía, entre el año 30 y el año 100 se levantaron iglesias a la par, cristianas y herejes. Y dice la historia, no pocas iglesias herejes se establecieron en el Mediterráneo. Cuando usted lee la historia y se da cuenta de que los apóstoles iban poniendo iglesias cristianas, por el otro lado iban iglesias heréticas, iglesias con doctrinas totalmente falsas del Señor Jesucristo, como algunas que el Señor Jesucristo había muerto como un profeta, pero no era Dios. Eso comenzó en ese mismo inicio, porque cuando se empezó a restaurar los muros espirituales de los cristianos en aquella época, saliendo del judaísmo, sucedió lo que dice el versículo 1 en adelante. ¿Qué sucedió con Satanás? Se enfureció en gran manera. Por eso, mi hermano, veamos algunas cosas, porque el blanco del ataque del enemigo es la mente del cristiano. Él sabe que si logra engañar al cristiano en lo que piensa, habrá ganado un gran terreno para destruirlo. Dice que el ladrón, la Biblia dice que los ladrones no vienen a robar ni a destruir. No se está refiriendo a Jesucristo, sino se está refiriendo a falsas personas levantando falsos engaños. ¿Ha leído ese pasaje? Mire, véalo ahí en Juan capítulo 10, versículo 10 en esta noche. Ahora, si le pregunta a Guillermo Maldonado, ¿ubica a Guillermo Maldonado? ¿Lo ubican?
¿Quién lo ubica? De los que están aquí, levanten la mano. ¿Quién ubica a Guillermo Maldonado? 1, 2, 3, los pentecostales. Los de orígenes pentecostales lo conocen. El resto lo ubican. Edgar, ¿conoce a Guillermo Maldonado? Hermano Pedro Bermúdez. Gracias a él, claro. Él no quiso hacer el milagro. No quiso hacer noche de milagro de coronavirus, por eso no se ha terminado. Bueno, se hizo famoso. Él es famoso dentro del mundo carismático, pero él fue el que se mandó un mensaje diciendo de que el coronavirus no iba a afectar a los cristianos, y en el nombre de Jesucristo lo reprendo, que de este día y en esta hora nunca más vamos a dejar al coronavirus entrar a la vida de un cristiano. Lo declaro en el nombre de Jesús. 2 días después se suspende el culto. No sé si ha visto un meme por ahí donde sale la foto de él en una ventana y dice el meme: estamos esperando que pase el coronavirus para hacer noche de milagro. ¿Lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Bueno, los pentecostales han visto esos memes. Pero ¿sabe por qué lo traigo a cotación? Porque él dijo que el ladrón que venía a robar y a destruir eran los que no habían diezmado, los que no diezmaban. Y que son los pastores que dicen que no se debe diezmar y que esos son los falsos, justamente los que andan robando hurtando. Mi hermano, ¿sabe qué? Los que estudiamos la Biblia casi rasgamos vestiduras por esas son herejías, por si acaso. Eso ni siquiera es una mala interpretación, eso es una herejía. Él fue el mismo que dijo que el fruto de la que comió Adán y Eva era el diezmo. ¿No? ¿Me miras con cara extraña, profe? Imagínate, y eso lo dijo un pastor. Entonces imagínate cuando yo escucho, oh, mis oídos sangran. Pero yo te digo, mi hermano, ¿sabes por qué te digo? Juan 10, ¿estás en Juan 10:10? Léalo fuerte, por favor. Juan 10:10, a la 1, a las 2 y a las 3. No viene sino para buscar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan paz. Cuando usted lee ese texto posiblemente en su cabeza se lo lleva a Satanás, pero no es Satanás el ladrón. El contexto, si usted lee el contexto, el ladrón no es Satanás, sino son falsos hombres que engañan con su predicación. Y cuando hablo de falsos hombres engañando con predicación, no solamente me estoy refiriendo a hombres predicadores, me estoy refiriendo a tanta información que anda alrededor de nosotros que simplemente lo que está logrando en muchos creyentes es engañarlos. Y Satanás, no se olviden que Satanás ha ocupado a muchos personajes durante toda la historia para poder engañar y traer algunas conspiraciones o traer algunas muertes sobre el pueblo cristiano. Cuando uno puede mirar la historia y puede mirar justamente en los años, hablemos de historia, que hoy en día está de moda la historia, no sé por qué, pero hablemos de historia, 1500, en el año 1500, que no vamos a hablar de la reforma, mejor hermano José. No, en el año 1500, producto de lo que sucedió en la reforma, y cuando vemos a un hombre diciendo, todos pueden tener la Biblia en su casa, todos pueden tener la Biblia en su casa, vino a un personaje, que no lo voy a mencionar porque después lo vamos a estudiar, donde dijo que no, se juntaron varios personajes en un concilio. Y en ese concilio llegaron a tomar acuerdo en el concilio de que no podían, justamente en ese concilio, tomar la decisión, todos estos hombres, que nadie podía tener una Biblia o una parte de la Biblia en su casa. Hombres, díganme qué lo estaba controlando a esos hombres. Díganme qué no estaba influenciando a esos hombres para que dijeran, si a ti te pillamos con una hoja de una Biblia, serás acusado de que estás haciendo brujería.
Y una de las matanzas más grandes sobre el mundo cristiano, porque no sé, ¿quién tenía una Biblia en su casa? ¿Quién tenía una hoja de la Biblia en su casa? Cristianos. No cualquier gente, cristianos. Y levantaron la persecución más grande sobre cristianos. Hace un par de años atrás, el Papa anterior, justamente, el Papa Juan Pablo II, en sus últimos años, él toma el micrófono ahí en la plaza de San Pedro y dice: le pido perdón a mis hermanos que murieron por ser cristianos. Porque la Iglesia Católica hizo una persecución en el año 1500 y mataron 90 millones, ¿me escuchó bien? 90 millones de cristianos, porque fueron acusados de que estaban en una reunión o porque tenían una Biblia. 90 millones. Y es interesante que hoy día estamos preocupados con un par de personas, valga la proporción, de que nos podemos contagiar y morir. Pero usted se ha puesto a pensar, o se ha puesto en los zapatos de esas 90 millones de personas. Si había un edicto que lo pillaban con una Biblia, a usted lo llegan a matar. Piense por favor en Casidoro de Reina. Piense en Cipriano de Valera. ¿Sabe cuánto tiempo se demoró en hacer la Biblia que usted tiene en su mano hoy en día? 10 años para poder imprimirla. Porque él tuvo que andar arrancando cada tantos meses, tenía que moverse de su lugar donde vivía con sus manuscritos y con sus traducciones, porque lo querían pillar. ¿Sabía usted que Cipriano de Valera llega a Inglaterra y empezó justamente estaba traduciendo la Biblia para tenerla en español? A la mitad de cuando estaba haciendo la Biblia para traducirla, la Iglesia Católica hizo correr un rumor de que él había violado a alguien. El mismo que ustedes tienen la Escritura. Y él tuvo que arrancar y se fue a Francia. Estando en Francia, por algunos consejos le dijeron: tienes que volver a Inglaterra y limpiar tu nombre. ¿Y se devolvería usted? Él se devolvió y se hizo un juicio y fue a juicio, y en el juicio lo absolvieron porque no habían pruebas de que él había abusado. Aún así lo siguieron persiguiendo y él arrancó hasta que terminó asociándose con otros y termina la Biblia y imprime simplemente un par de 60 ejemplares, y en la tapa de esa Biblia, por la ley católica, que no se podía tener ninguna escritura cristiana o símbolo cristiano, le puso un oso en la tapa. Y eso es lo que ustedes conocen como la Biblia del oso, de 1569, hecha en plena persecución sobre los cristianos. Después viene Cipriano de Valera, junto con los escritos de Casidoro de Reina. Viene Cipriano Valera y le pasa los apuntes a Casidoro de Reina. Y Casidoro de Reina le hace una revisión y la mejoró. Y cambió algunas palabras, como las palabras que usted tiene en su Biblia, donde hay una F, en la primera Biblia era una P. Entonces no diría favor, diría favor, o viceversa. Pero es interesante cuando usted mire la historia de la Biblia, cómo Satanás se molestó con algunos que querían que la Biblia se multiplicara. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué hace Satanás en nuestra mente? Mire versículo 2 de Nehemías 4. A propósito, eso estamos estudiando el día martes, aunque todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar a esa fecha. Estamos recién, ¿en qué año estamos? Empezamos a hablar de Clemente. ¿Cuándo nació Clemente? En el año 30 y tanto, hasta el año 102 vivió. Era discípulo de ¿quién, Clemente?
De Pablo. Bien, Abigail. ¿Fuiste tú? Excelente. Te falta algo, ¿no? Y todos sabemos que, tranquila. Más sabiduría iba a decir yo. Sí, Clemente, enseñado por el apóstol Pablo. Era un gran escuchador de Pedro. Se sentaba Clemente a escuchar cómo Pedro predicaba. ¿Para qué? Buen historiador. Y algunos lo nombran de que fue el sucesor de Pedro, del Papa. El primer Papa fue Pedro, el segundo fue Clemente. Eso es lo que dicen nuestros primos. Por ese caso nosotros decimos que era obispo de la iglesia de Roma, pero nunca fue Papa. Bueno, estudia historia. Versículo 2. ¿Por qué hablo del versículo 2? Porque Satanás siempre va a exaltar o va a tratar de exaltar tu debilidad. No te olvides nunca de las artimañas. Cuando Sanballat, que simboliza a Satanás, que nosotros edificábamos los muros, nuestra vida, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y miren lo que dice el versículo 2. Y hablando delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos? ¿Qué dicen? Y te digo algo, ¿eran débiles los judíos? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo estaba Jerusalén? En el suelo. Pero Satanás te recuerda tu pasado. Pero en ese momento preciso, ¿estaba siendo débil el pueblo de Israel? No, en ese momento no. Pero Satanás hace memoria de lo que tú eras antes. Y a veces, muchas veces me cuesta a mí, yo veo como pastor muchas veces cuando converso con gente, que toda su conversación tiene que ver con su pasado. Y piensan que su pasado es su presente. ¿Y sabes qué? Esas son artimañas de Satanás. Mucha gente a veces se considera que no sirve. Hermano, ¿podrías ayudarme? No, yo no soy bueno para eso. No, es que la otra vez quemé un computador. Satanás, ¿qué te dice? No sirvas, porque tú puedes quemar un computador. O no sirvas, puedes quemar la caja que se transmite el PowerPoint. Pero gracias a Dios la animamos y no se salió. Pero de que quemó, quemó. ¿Satanás es así o no? ¿Te ha recordado Satanás alguna vez tu pasado en alguna dificultad o situaciones difíciles? ¿O soy el único? Satanás nos lleva a nuestro pasado y a veces nos lleva a las cosas que son incorrectas en nuestra vida para decirte: oye, lo vaya a volver a hacer, te vaya a volver a equivocar. ¿Para qué? Estos débiles judíos les recuerda su debilidad, porque justamente por la pérdida de la fortaleza los muros se derribaron. Por eso cuando él realmente muchas veces exalta nuestras debilidades, estoy hablando de Satanás, y lo enrocha en nuestra cara, nuestra debilidad, justamente es donde nosotros empezamos a tambalear y a dudar. Ahí en 2 de Corintios, no lo busque por tiempo, 2 de Corintios 12:9, escúchenme. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Amén o no? Cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Hay muchos pasajes en la Biblia que vamos a encontrar, 2 de Corintios, 1 de Juan 4:4, que en nuestra debilidad la gracia es suficiente para ti. Nos dice 2 de Corintios 12:9, que era lo que le iban a leer. ¿Sabe qué es suficiente? La gracia. ¿Qué es suficiente para cambiar tu debilidad antes de conocer a Cristo? La gracia. No hay nada más importante que la gracia del Señor Jesucristo. Pero Satanás quiere explotar tu debilidad. Y hoy día muchas veces, y hemos escuchado hablar de esto en la televisión, donde decía: mira, antes nos creíamos lo mejor del mundo, antes nos creíamos acá, creíamos que teníamos todo. Y una pandemia nos ha demostrado lo tan pequeños y débiles que somos. ¿Sabes que esa es una frase para mí satánica? ¿Por qué
estoy hablando de cómo el mundo me mira, yo estoy hablando de cómo Dios me mira. Lo prediqué el otro día. Hijitos míos, real sacerdocio, linaje escogido. Vosotros son mayores, harán mayores cosas de las que yo hago. ¿En qué momento? ¿Dónde Dios te está diciendo que tú eres un débil? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué el mundo te trae esta frase? Yo leí esa frase, que esa frase uno podría hasta interpretarla diciendo, oye, sí, mira, un pequeño virus y mira cómo nos tiene encerrados. Pero ¿y qué es lo que quiere Satanás? Que te mires débil y que consideres que no hay un Dios más grande que lo que está sucediendo. Esas son grandes mentiras de Satanás, y el mundo a veces tira esas frases, y a veces nosotros, al escuchar televisión, al escuchar un reportero, las damos por hecho. No es así. Satanás, no, yo digo, Satanás cambia sus maquinaciones. Sigue haciendo lo mismo. El mismo sistema que ocupó con Adán y Eva, sigue ocupándolo hoy en día. Y funciona porque el hombre sigue siendo en su pecado el mismo. Por eso el Señor nos demanda a nosotros a poder creerle a Él. Él ha vencido el mundo y nosotros somos mayor que otros. Ahí en el versículo 4, el versículo 2 que diga, justamente Él le está recordando cosas y le está diciendo al pueblo judío eran débiles. ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificios otra vez? Mire, a la duda que está llevando Sanbalat a los judíos. ¿Y para qué construyen los muros si no van a poder hacer sacrificio? Satanás muchas veces viene con tanta malicia a nuestra cabeza, con tanta cosa que escuchamos a nuestro alrededor que nos condiciona. Mire, 2 de Corintios, versículo 17. 2 de Corintios 5. Satanás exalta, por si acaso, tus debilidades. Pero también Satanás trae una exaltación de tu pasado para dudar de tu futuro. Él cuestiona para hacer dudar el futuro. ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificio? El otro día hablaba con unos pastores y la pregunta que estaba en esa conversación con los pastores decían, ¿debemos volver nuevamente a hacer culto? ¿Se ha preguntado usted, se ha hecho esa pregunta? Y esa pregunta entre pastor y yo estaba diciendo, ¿y por qué tenemos que estarnos cuestionando si es una ordenanza de Dios? Dios dijo no se dejen de congregar y no puso un entre paréntesis. ¿Amén? Pero ¿qué nos dice el mundo? No se pueden congregar, no, está cerrado. Y yo les decía a ustedes desde el primer día que hubo la pandemia, hasta el día de hoy el gobierno no ha cerrado ni está diciendo de que no haya cultos. Pero ¿qué dijeron las comunicaciones? ¿Qué se traspasa a través de la información de los matinales? No pueden haber cultos. ¿Se dan cuenta cómo realmente Satanás engaña a la gente por los medios masivos? Si estuviera prohibido, ¿usted cree que no estarían aquí golpeando la puerta? Si estuviera prohibido, ¿estarían aquí golpeando la puerta? Sí, porque andan buscando a la iglesia. Pero nos vinieron a ver y a saludar el otro día. Le mandé al hermano Roddy para allá, un colega de ella. Un colega frustrado lo mandé para allá, anda a hablar con ellos allá. Y el Roddy llegó ahí, dígame. Sí, se fue. Estoy agregándole un poquitito, hermano Roddy. Un poquitito. Igual como tú, un poquito le agregáis. Dígame. No, si está todo controlado, todo controlado. Están los guantes, están las mascarillas, está el hombre del gel. Saludos allá al hombre. Ese ministerio no existía antes de la pandemia, mírenlo. ¿Existía ese ministerio antes del ministerio del gel? No. ¿Se da cuenta cómo Dios ayuda bien? A tu currículum, llama a tu currículum.
Dispensador de gel. Pero estaba todo en orden. ¿Y qué te dijeron? Excelente, muy bien, sigan así. Pero ¿qué te dice la televisión matinal? Buenos días a todos. ¿Qué te dice Tonka? ¿Les di una cita mejor? No, hablando de Tonka. Segunda de Corintios 5:17. Léalo fuerte en esta noche, por favor, y ahí en su casa de la igual manera. Segunda de Corintios 5:17, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Le cree a Dios usted? Pero Satanás está cuestionando esa palabra y te está diciendo a ti muchas veces en tu cabeza: mira lo que hiciste. No, si no vaya a poder. No, ¿y para qué construye si total no van a hacer sacrificio? Cuestionando. Hoy en día Satanás juega con nuestro pasado para turbar nuestro futuro. Y cuando no logra mostrarnos el pasado, muchas veces en ese pasado nos cuestiona Satanás como si Dios posiblemente en una de esas no te escuchó la oración del arrepentimiento. O te va a decir: es que no oraste con fe, vas a tener que orar otra vez. ¿Y cuántos de nosotros, me incluyo, a veces hemos pedido perdón 1 o 2 veces o 3 veces por lo mismo? Hoy en día que uno madura como hijo de Dios y mira las cosas que hacía cuando era joven, me podía dar cuenta que sí era débil a las artimañas de Satanás. Hoy en día entiendo, lo tengo más que claro en mi cabeza, que basta con una sola vez y el Señor pesca ese pecado y lo manda al fondo del mar. Pero no necesito varias veces, uno. Pero porque ahora tengo convicciones, muros fuertes y firmes, para cuando vengan a atacarme pueda resistir. Por eso siembra la duda del pasado. No van a hacer sacrificio. Y después más encima, mire cómo afectan el presente. ¿Por qué interés? A mí me gusta ese pasaje, que es de lo que me gusta cuando uno lo mira, porque habla del pasado, habla del presente y también habla del futuro. ¿Cómo Satanás atacó? Le dijo: no, ustedes, mira, son débiles, recordando el pasado. Después le dicen el presente, le dicen el futuro, ¿irán a hacer sacrificio? Yo creo que no. Pero también los afectó en el presente. En el versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Se les permitirá volver a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Ahí está afectando el presente. No, si ustedes no van a terminar ahora, presente. Por eso, mi hermano, Satanás es astuto. Porque a pesar de mi pasado, por si acaso, mi hermano, yo tengo acceso libre al Señor Jesucristo. Y si me he equivocado en mi pasado, puedo hoy día entrar confiadamente. Amén. Lo dice la Escritura: puedo entrar confiadamente al lugar santísimo, doblar mis rodillas y decirle al Señor: perdóname, o expiar nuestros pecados. No necesito llevar un cordero, ni sacrificarlo, ni degollarlo, porque eso ya lo hizo Él mismo hace 2000 años atrás. Entonces solamente tengo que acercarme a Dios confiadamente. Lo demás está hecho. El Señor realmente a nosotros nos habla, pero Satanás siempre va a sembrar justamente esa duda. Cuando les dice: acabarán en un día. Pero no se olvide que el Señor justamente también a nosotros nos enseña algo en la Escritura. Dice ahí en la Escritura en Tesalonicenses que quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero Dios no te está diciendo de que el momento que tú recibes a Cristo ya está todo hecho. También Dios dice: pero tranquilo, tienes que ir avanzando en la fe. Entonces, cuando uno escucha esta predicación, quizás en tu casa estabas con miedo, quizás hace 2 semanas atrás estabas con miedo, has seguido alimentándote de más Biblia y hoy en día sacas un poquito tu vista hacia adelante y dices: no, ¿por qué tengo que creerle al mundo, a Satanás?
Y yo creo que también la sociedad o nuestros cercanos también van a empezar a ver lo mismo. Porque Satanás quiere asustarte. No te olviden que una de sus artimañas es mantenerte asustado. Pero cuando tú confías en el Señor, apelas a sus promesas, tú simplemente sigues confiado, pero tienes tu resguardo. Pero hay gente que ha ido más allá, y estoy hablando a veces de cristianos, han ido más allá, más que resguardo, están asustados. Pero hay muchas palabras en la Biblia donde esas cosas han cambiado. Imagínense que llegaron a cuestionar la resurrección. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? A lo mejor usted no lo ve, pero no se olvide que el templo y la Nueva Jerusalén tiene que establecerse. Y a esa antigua Jerusalén tiene que restaurarse y hacer una nueva. Y el Señor dice en sus profecías que es necesario que vuelvan a haber sacrificios en Sión. Ha leído escatología, ¿cierto? Para que Cristo venga y para que venga a reinar por 1000 años, es necesario que los judíos vuelvan a hacer sacrificios en su templo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Los que han estudiado, amén? ¿O no? Los veo dudosos. Pero dígame con fuerza, que están así como, amén parece. Amén. Pero hoy en día el templo es una mezquita. Pero cuando usted mira, él estaba diciendo de aquel tiempo, pero yo lo quiero proyectar. ¿Acaso ustedes van a volver a hacer, acaso van a volver a resucitar las piedras, el polvo, y van a hacer de nuevo un templo? ¿Van a hacer de nuevo una Jerusalén? Satanás cuestionando. ¿Pero y qué Dios dijo? Dios dijo que sí, y que era necesario porque él tenía que bajar y descender en Sión. Cristo un día vuelve. Porque es necesario que él se siente en el templo de Dios. ¿Y cómo se va a sentar si está destruido? Satanás cuestionando el futuro. Y lo sigue haciendo. Resucitando. Por eso Satanás juega con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando Nehemías llegó, lo único que traía era simplemente madera. Las demás cosas las recicló. Sanballat, me imagino, no se imaginaba cómo Nehemías podría levantar todo eso. Pero no te olvides también, de la misma manera, Nehemías, un tipo del Espíritu Santo, reconstruyó nuestras vidas. El Espíritu Santo ha reconstruido nuestra vida, ha vuelto justamente a enseñarnos. No se olvide que el trabajo ¿sabe cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Porque también ese es el gran problema que está sucediendo hoy en día en la iglesia, y lo quiero mencionar así en un paréntesis cortito. En muchas iglesias hoy en día, el importante en las iglesias es el Espíritu Santo. Pero no se olvide que el Señor dijo que el que iba a devenir el Consolador iba a dar a conocer al Cristo. Y que Él iba a hacer justamente que nosotros glorificáramos al Cristo. Pero en muchas iglesias hoy en día se está glorificando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Un día se me acercó una persona, y quiero también aclarar esto a veces. ¿Ha escuchado esa canción en nuestra iglesia, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar? Se me acercó un día un hermano y me dice, pastor, no me gusta esa canción, no estoy de acuerdo con esa canción. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque esa canción alaba al Espíritu Santo. Yo le dije, ¿la has leído? ¿La has leído? Es que dice Espíritu Santo, bienvenido. ¿La has leído? También, como digo yo, un versículo fuera de contexto es un buen pretexto. ¿Sabe que cuando tú analizas la historia de esa canción es la glorificación al Padre? ¿La has escuchado? Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido, Jesucristo, a este lugar. Bienvenido, Padre. Esa canción, ¿a quién le está cantando? A la Trinidad, no al Espíritu Santo.
Pero hay gente que porque escucha la palabra de Espíritu Santo, todo es el Espíritu Santo. No. Pero sí hay canciones hoy en día donde el Espíritu Santo se lleva la gloria. No, la gloria es de Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Cierre paréntesis. 3 cosas que Dios hace en nuestro pasado, que las quiero mencionar, no las voy a enseñar. 3 cosas que Dios hace con nuestro pasado. Nos perdona el pasado, nos libera del poder del pasado y nos devuelve el pasado para que lo ministremos y podamos ser de testimonio. Eso justamente se llama así, testimonio. Muchas veces, ¿sabes qué? Y antiguamente en la iglesia uno echa de menos eso. Los que somos de las sendas antiguas. ¿Se acuerdan de las sendas antiguas cuando de vez en cuando se le pedía a un hermano que viniera a dar testimonio? ¿Se acuerdan o no? Y pasaba el hermano, pasaba aquí adelante, le decía, hermano, y él empezaba a contar cómo conoció a Jesucristo, cómo lo llevó y esto acá. Me encantaba y hasta el día de hoy a veces me encanta. Y me gustaría a lo mejor hacerlo de vez en cuando. Pero también Satanás es astuto. Y esos testimonios se terminaron y se acabaron. ¿Saben por qué se acabaron? Porque a veces se hablaba de 25 minutos el testimonio del pecado y solamente de 2 o 3 minutos de la conversión. Tampoco el púlpito es para darle gloria y honra al pecado. Sí es bueno mencionar, yo vivía aquí, yo estaba allá, mis padres fueron separados, llegué a este lugar, me convertí, pero de ahí en adelante mira todo lo que ha hecho Cristo en mi vida, esto, otro, aquí y allá y allá. Esos son testimonios donde se glorifica al Padre y no se glorifica al pecador. Me encantaba también cuando venía y traían a este altar los bebés para ser presentados al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y traían al bebé, lo ponían acá, se lo pasaban al pastor. Yo no sé, bueno, yo no alcancé a hacer eso, doy gracias a Dios. Me cuesta tener la guagua en la mano. Y mi hijo no, el Benja a los 6 meses andaba caminando ya. No me gustan los niños. Ni mi propio hijo, ahí no va. Ahí. Con el pie nomás me decía un plato de ahí no va. Pero también, ¿sabe qué sucedió? A la final la atención y todo se la llevaba el niño. Y muchos de esos padres, a la final lo que es la presentación del niño es que los padres se comprometen delante de la congregación y de Dios, de que ese niño nunca más va a dejar la casa de Dios. Pero a la final venían para la buena presentación. Y después nunca más nadie los veíamos en la iglesia. Y aquí algunos me han dicho, pastor, yo quiero presentar a mi hijo al Señor. Yo le dije, ya, no hay problema. ¿Cuántas veces me va a presentar? Como 3, 4, 5, 6, ¿cuántas? Ya he perdido la memoria. Yo presento niños por si acaso, pero cambié el sistema. Yo le digo, ¿quiere presentarlo? Haga el compromiso en su casa. Invita a sus familiares no creyentes, delante de ellos, de un testimonio de que usted va a comprometerse delante de Dios que ese hijo va a seguir los caminos del Señor. La mitad me dice, es que yo pensé que era la iglesia. Ya cortó la mitad y la otra mitad me dice, ya pastor, buena idea. Y he hecho presentaciones en la casa. Y aún así he hecho algunas presentaciones en la casa y a esas personas no las vi nunca más en la iglesia. Satanás es astuto. No se olvide de aquello. Por eso la exaltación, versículo 3. Mire el versículo 3 de Nehemías. Y aquí ya estoy terminando y cerrando. Algunos están mirando la hora por el toque de queda. Bueno, y si nos pasamos, nos quedamos aquí, amén, ¿o no? Los cristianitos. ¿Vamos a la casa terminal, hermano? ¿No? Pedro, vamos a la casa terminal y terminando de aquí. ¿Hay comida? No, con huevo revuelto que gana del hermano, no hay para allá. Se agranda con un pernil, no. No, pero después pagó. Sí,
pagaste la deuda, Menares, y lo voy a decir públicamente. Es un hombre de palabra. Prometió un asado, lo postergó por el coronavirus, él dijo que tenía el coronavirus y que suspendió el asado. Después en la iglesia andaba en los WhatsApp, ¿verdad que Menares tiene coronavirus? No, no quería pagar un asado, hermano. Ese era el humor para no pagar un asado. Tuve que llevarlo a consejería y presionarlo que el Señor no lo iba a llevar al cielo si no pagaba el asado. Gracias a Dios lo pagaba. Lo pagaste la semana pasada, ¿eh? Bien, Menares, bien. Dice versículo 3. Te dije que la iba a gritar un día de aquí y estaba pendiente igual. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiré una zorra, si subiera una zorra. Satanás, que es mentiroso. ¿Se da cuenta cuando usted hace un compromiso? Usted se compromete a algo, usted quiere servir más al Señor. A veces si una cosita te derriba. Convéncete. Satanás es astuto. Porque si usted lee el versículo rápidamente 4 o 5, se va a encontrar 3 cosas ahí: firmeza y decisión, oración de autoridad, y va a encontrar también disposición y ánimo a pesar del ataque. En esos 3 versículos, 4, 5 y 6. 3 cosas que nos dicen esos versículos. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro y toda la muralla. No me interesa todo lo que me hayan dicho. Vamos a edificar igual. Determinación de los cristianos. Determínese usted. Hoy en día lo que estamos viviendo, determínese ser obediente a Dios. Determínese empezar a tomar la normalidad. Determínese. No le crea a Satanás todas las mentiras. Edifiquemos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, que dice, tuvo ánimo ¿para qué? Y la iglesia sigue trabajando. La iglesia de Dios no para. Pero anímese en este tiempo. Porque al final, después, si usted sigue leyendo versículo 6, versículo 7, hubieron nuevos ataques de desespero. Pero aconteció que yendo, versículo 7, Sanbalat, Tobías y los árabes y los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es lo que está haciendo Satanás en estos tiempos. Exactamente lo mismo. Por eso, mi hermano, también, ojo, y le preste atención. Había que atender las áreas débiles y reforzarlas, versículo 13. Si usted hoy en día ve que hay cosas débiles en su vida, refuerce la protección a esas áreas débiles, porque Satanás viene a atacar. Anímese a levantar esos muros ahí en las cosas débiles. Sí, sabes que últimamente estaba medio triste, bajoneado. Bueno, refuerce aquello. Satanás va a entrar por ahí. No va a entrar por los lugares donde esté fuerte, va a entrar por donde esté débil. Entonces toma determinación. Dios nos ha llamado a una obra grande. Y nosotros tenemos que tener nuestra vista ahí. Tenemos que enfocarnos en la visión en el Señor y en quienes pueden ser afectados si retrocedemos. Versículo 14 y último versículo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer contra Satanás? Pelear. ¿Y sabes por qué tienes que pelear? Porque hay gente que depende de ti. Y Satanás muchas veces va a buscarte a ti para tocar a otros y afectar. Por eso tú tienes que armarte y fortalecerte. En especial estoy hablando a los papás y a la mamá.
En esta pandemia es un tiempo donde usted tiene que reforzar a sus hijos en la confianza en Dios. Amén. Porque Satanás los quiere tomar a tus hijos y a lo mejor a ti no te va a tomar porque eres fuerte, pero tus hijos no. Por eso tienes que repetir estas palabras de día y de noche y meditarlas con tus hijos. Hablarles a tus hijos lo que dice el mundo, que es mentira, gran parte de ellas. Decirle a tus hijos que las cosas que salen en redes sociales y WhatsApp y Facebook, la gran mayoría son mentiras. Satanás es astuto. El que está entre nosotros es Jesucristo. Amén. Y no se olviden que Él es eterno. Amén. Y no interesa ninguna cosa que suceda a nuestro alrededor. ¿Qué pandemia? ¿Qué esto? ¿Qué una crisis? ¿Qué la crisis asiática? Tantas cosas que el ser humano ha vivido en los últimos años. Pero dice la Escritura que Él permanece para siempre. Hasta el último y hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué no voy a confiar ni apelar a ese Dios hoy en día? En una, voy a decir esta frase, en una nueva crisis. Porque ya han habido otras. En tu vida y en mi vida. ¿Han habido? Sí. Yo cuando me atropelló un camión, fue una crisis grande. Y podríamos decir hoy en día, en esa crisis que yo tuve, o en la crisis de mis padres, no se comparan al coronavirus de hoy en día. Fue mucho más dolorosa y peligrosa. Y entonces, ¿por qué no voy a confiar hoy en día a las cosas que vivimos? Satanás es astuto. No escuche grandes mentiras. Hoy día en la tarde estuve leyendo, y ahí cierro. Estuve leyendo, no voy a... Me quedan 3 minutos para que salgamos arrancándome. No le voy a contar la historia el miércoles. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos en esta noche. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios por obrar en la vida de nosotros. Sé, mi Señor, que sí, y me incluyo, a veces dudamos. Y quizás todo lo que estemos viviendo en este último tiempo a lo mejor nos ha desequilibrado, nos ha debilitado nuestra fe. Pero es justamente haciendo esto, escuchando Biblia, aquí en nuestro hogar, ahí por las redes sociales, escuchando palabra de Dios, tiene que realmente despertar nuestro corazón y ponernos en la posición correcta. Porque realmente Satanás lo único que quiere hacer a nuestra vida es recordar nuestro pasado y no volver nuestro rostro a Cristo, sino mirar solamente el pasado. Todo lo que está sucediendo hoy en día muchas veces nos dice lo débiles que somos. Cuando miro la Biblia no me dice que soy débil. Todo lo contrario, dice la palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí, a unánime voz, respondamos esta frase en la oración. Diga el débil, fuerte soy. Dios dice esa frase. ¿Y por qué el mundo me dice que yo soy débil? Y que una pandemia ha demostrado la debilidad. No, esa es una gran mentira de Satanás. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, bendice Dios nuestra vida y que esta semana sea una semana de optimismo, una semana de querer mirar, obviamente cuidando, resguardando, pero una semana de triunfo, donde tu iglesia se vea beneficiada después de tantos ataques. Pero lo importante es que nosotros, los que somos la iglesia, nos posesionemos, levantemos los muros de nuestra vida firmemente, para que cuando venga Satanás o el mundo a decir sus cosas, no sé, nos pille a cada uno de nosotros con los muros en alto, porque sabemos que Él pelea con nosotros, Jehová de los ejércitos. Bendice Dios a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.